Pues la jornada para hoy viene algo larguita, pero vamos a tratar de hacerla un poco amena y que salir en el tiempo. Son 3 filos. El molusca, vamos con artrópoda y finalmente con equinoderma. Esta es la actividad que tenemos para este día. En la agenda nos ponen aquí nematoda y annelida, pero como eso ya lo vimos el jueves pasado en la tutoría de repaso, entonces por eso vamos a acabar con estos 3. Porque si no, no, definitivamente no alcanzará el tiempo. Aquí nos ponen que usáramos una plataforma que se llama Mentimeter, algo así, pero para descargarla veo que se tiene que apagar y todo, entonces no sé si la uno va a pagar esto, así que por eso no la vamos a usar. Es una plataforma interactiva donde se dan preguntas, ustedes dan las respuestas, pero no sé realmente cómo va a ser la universidad sobre eso. Bien, vamos a iniciar hablando sobre el filo molusca. Y en este caso, del filo molusca, aquí encontramos mejillones, almejas, pulpos, sepias, que ahora vamos a mostrar, también caracoles, se les llama, conoce así también, ostras, babosas, y este es uno de los filum donde más animales hay, es de los más grandes. ¿Cuáles son las características de estos organismos? Que presentan un pie musculoso, también presentan una concha. La mayoría de ellos, casi todos presentan conchas, acá hay unos que no, ya los veremos cuáles son. Y esa concha es calcárea, entonces es secretada por la epidermis. La cabeza no está bien diferenciada y presenta un órgano que sirve para comer, que se conoce como rádula, que es propio de los miembros de este filum, del filum molusca, esta rádula. Pero fíjense que también hay algunos que tienen pulmones, hay otros que tienen branquias, y eso obviamente les sirve para poder respirar. Bueno, entonces esa fue la parte introductoria y veamos qué es lo que el contenido que nos mandan a desarrollar en esta vez. Primero, características generales, luego morfología y fisiología de estos animales y la forma como se reproducen, su clasificación y también vamos a hablar sobre datos de la importancia de estos organismos. Pues en cuanto a su morfología, sus características generales, perdón, se han descubierto hasta el momento más de 50.000 especies. Y estos sí presentan celoma, estos sí ya presentan celoma. Ven cómo hemos venido mostrando la evolución de los organismos, entonces aquí estamos frente a unos que ya presentan celoma y además son protostomados. Vamos a ver para interactuar. ¿Se recuerda qué significa celoma? ¿Qué es el celoma? ¿Se recuerda qué es el celoma? Era una cavidad que poseía. Ajá, es una cavidad que tiene un origen mesodérmico, ¿verdad? Y ahí se encuentran las vísceras. Muy bien, ¿y protostomado qué? ¿Se recuerda qué es protostomado? Cuando se da origen primero a la boca y posteriormente al ano. Sí, pero tenemos que aclarar que es de plastóporo, que da primero origen a la boca y después al ano. Muy bien. Pues resulta que estos animalitos están distribuidos por todos lados, menos en regiones polares. Y están adaptados para poder estar en sustratos duros, suaves y algunos pueden caminar. Su tamaño es variante, no todos tienen el mismo tamaño. Eso sí, todos son de cuerpo blando, por eso se llama molusco, de blando. No tienen segmentos y está dividido en 3 partes bien diferenciadas. No vamos a confundir con el hecho de decir que el cuerpo blando, pero vamos a decir, pero mire, pero si las conchas son duras. Bueno, las conchas y los caracoles son duros porque justamente esa capa protege internamente al cuerpo blando, o sea que ellos realmente son blandos y para protegerse desarrollan esa concha. Pues bien, entonces de entre sus partes diferenciadas vamos a empezar a hablar de la cabeza. En la cabeza pues ahí está la boca, hay órganos sensoriales, a veces tienen forma de tentáculos. Por ejemplo, los cuernos de los caracoles. Algunos también tienen, para poder alimentarse, una especie de sierra, como si fuera sierra, que más adelante vamos a ver unas imágenes, que se llama rádula, y esa le sirve para poder raspar el alimento. Y igualmente, otra parte de estos animales, aparte de la cabeza, es el pie.
el pie es una masa de puro músculo y le sirve para poder moverse. En algunos casos, de los que viven en el mar, este pie tiene adaptaciones para poder nadar. Entonces aquí estamos viendo una imagen que nos está mostrando las partes internas de un miembro de este filo. Y vemos el estómago, vemos que tiene un corazón, ya hay presencia, aquí hablamos de riñón. Bueno, el ano que ya lo habíamos visto también en organismos anteriores, pero estos también igual lo tienen. Hablamos de branquias, este es un manto que vamos a ver a qué se refiere, hay intestino, hay gónadas, y este es el pie con el que ellos se desplazan, y esta es la boca. Entonces es importante mencionar que aquí ya estamos viendo que ya aparece un riñón. Igualmente ya estamos hablando de la palabra corazón y hablamos también de estómago y aparte de ello hablamos de intestino. Esto ya es un poco más evolucionado que los que hemos visto anteriormente. Otra parte, porque hablamos de que tienen tres partes bien definidas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la cabeza, del pie y también de la masa visceral. La masa visceral está formada la mayoría por órganos internos del animal y está envuelta por una membrana que se llama manto. Entonces, aquí está esa membrana visceral aquí adentro que está envolviendo todas las vísceras. El manto, que es la membrana que la envuelve, es el encargado de producir la concha. Por ejemplo, aquí vemos una concha. Entonces, esta fue producida gracias al manto. El manto es este que está acá, todo esto es el manto. Entonces, este manto produce a la concha. Ahora, la concha es de carbonato de calcio. Obviamente, esa concha es la que protege al animalito porque ellos son bien blandos. También hay una cavidad que se llama paleal. En esa cavidad paleal es donde está el aparato respiratorio, que dependiendo del animal puede ser un pulmón o puede ser una branquia. Pulmones, aquí hablamos de pulmones. ¿Quiénes tienen pulmones? Los moluscos terrestres. ¿Quiénes son los moluscos terrestres? Todos los conocemos. Las babosas. Usted probablemente alguna vez ha visto babosas ahí en su jardín o en otra parte, pues resulta que las babosas también son del filo molusca y ellas respiran por medio de pulmón. Pero la mayoría lo hacen de estos miembros de este filum por medio de branquias. Y aquí estamos viendo esta parte que es muy ilustrativa porque nos muestra lo que hemos venido hablando. Dice, si abrimos una concha, vamos a ver de que aquí hay músculos retractores del pie. Aquí este es el pie, pues por donde se moviliza. Este es el borde del manto. Este es el manto, aquí no se ve con la flecha, pero este es el borde del manto formado por la concha. O sea, todo esto que va acá. Todo esto es el borde del manto que forma la concha. Y esto que está aquí adentro, esto es el manto. O sea, que este manto secreta sustancias que forman la concha. Esta es la denominada cavidad paleal. Todo este hoyo que está acá, ese hueco que está ahí es la cavidad paleal. Todo esto es la cavidad paleal. Y vamos a encontrar en este caso que tiene láminas branquiales, porque estos respiran por medio de branquias. Ese de lo que estamos hablando en la diapositiva pasada, aquí se puede reflejar bien. Y vamos a hablar sobre la rádula. La rádula, como les mencioné anteriormente, es como una sierra y le sirve para poder comer al animal. No sé si ve aquí cómo funciona esta cuestión. Fíjense bien, aquí el animal se va a llegar a la comida. La comida es esta, es un caracolito. Entonces encontró comida. Como encontró comida, abre la boca y ahora saca la rádula. ¿Y qué hace cuando saca la rádula? Empieza a raspar y está introduciendo pedacito por pedacito a la boca. Observe, está metiendo pedacito por pedacito a la boca. Entonces comprende este mecanismo. Si no, se lo vuelvo a explicar de nuevo cómo funciona la rádula. Me dice, por favor. Sí, licenciado, entonces esa parte les funciona como para triturar los alimentos que ingiere. Ajá, correcto, lo va como raspando y un solo lo va cortando, porque es como una sierra, para que vaya entrando por pedacitos en la boca. Y es importante porque mire cómo la saca. Es como que si fueran esas cuestiones de los tanques de guerra, ¿eh? Más o menos así, solo que en este caso es puntuda porque lleva como sierra. Y así es como se va moviendo. Va usted que estos son los pedacitos de la comida que está tirando. Aquí la está cortando y va tirando estos pedacitos de comida. Así es como funciona. Y también encontramos en estos animalitos ojos, que son estos que están acá. Permite formar una imagen.
Y aquí lo podemos ver ya más detenidamente. Fijémonos todo lo que hay dentro de este animalito. Ya hay pulmones, hay corazón, hay aparato reproductor, hay estómago. Entonces, si comparamos con los annélidos, con los nemátodas, incluso con los platelmintos que vimos anteriormente, entonces nos damos cuenta que aquí como que se está más desarrollado. Parece que ha entrado. Escuché un ruido ahí, vamos a ver. Sí, ya, bienvenida Catherine. Ya vino Catherine. Bueno, entonces, como les decía, si establecemos una comparación, vamos aquí mucho más desarrollo, ¿verdad? Mucho más desarrollo. Se recuerda que aquellos platelmintes que vimos incluso tenían una sola abertura por donde había boca y era ano. Y luego hemos visto los nemátodos ya un poco más, ya tienen un poco más de desarrollo, y vimos también los annélidos cuando vimos la lombriz de tierra, que incluso ya un poquito ya más evolucionado. Pero ahora nos encontramos con esto, con los moluscos. Aquí sí ya estamos hablando de presencia de estómago, de un corazón ya más o menos hechito, de pulmones o de branquias en su defecto. Y estos tienen una estructura que les protege, que es una concha calcárea, y que esa es que está a través del manto. Entonces aquí también se puede ver más detenidamente las partes de estos animales, que ya son más evolucionados. Prácticamente presentan todos los sistemas de órganos, rudimentarios, pero los presentan. Y algo muy importante, ¿va? Respiran, o sea, su intercambio de gases se puede dar a través de la superficie corporal o de branquias o pulmones, ya en los que son más especializados. El sistema circulatorio es abierto. Bueno, ¿qué significa abierto? Voy a aclarar eso. Mire, fíjese que nosotros tenemos sistema circulatorio cerrado. Resulta que ellos tienen sistema circulatorio abierto. ¿Y qué significa eso de abierto y de cerrado? Lo que pasa es que nosotros, si nos hemos dado cuenta, tenemos un corazón y tenemos venas y tenemos arterias. Y estas al final terminan en capilares. Los capilares son los que llevan la sangre a las células y recogen los desechos. Entonces, en estos animalitos son abiertos, el de nosotros es sistema circulatorio cerrado, el de los mamíferos, el de nosotros, sistema circulatorio cerrado. El de este animalito es abierto, y abierto significa que no hay venas, no hay arterias, eso significa. O sea que ahí hay un pozo de agua y ahí en medio de esa agua están todas las vísceras y todo, porque no hay venas, no hay arterias, ni mucho menos vasos capilares. Y nosotros cerrados porque sí hay toda esa estructura. Bueno, habiendo aclarado que presenta sistema circulatorio abierto y ya vemos a qué se refiere, voy a señalar que también poseen corazón, vasos y senos sanguíneos. Pero estos vasos y senos sanguíneos, vamos a verlo acá, y aquí lo vamos a ver mejor. Observe, este es el corazón, ¿verdad? Entonces, en este corazón aquí hay vasos y también senos sanguíneos, pero que no llegan a constituir venas. Si usted ve aquí no hay una estructura de venas, como en el caso ya de nosotros. Por eso este es abierto. La sangre de estos animalitos se conoce con el nombre de hemolinfa. Y miren qué interesante lo que dice aquí, que baña a los órganos. Pero le dije anteriormente que ahí andaban en medio del agua, están los órganos, de la sangre, perdón, están los órganos. La cavidad corporal es un hemocele y se llama hemocele porque es un espacio que posee sangre. Entonces ahí está lleno de sangre y ahí están los órganos, las vísceras. Pueden tener uno o pueden tener dos riñones. Y acuérdense que la función de los riñones es sacar sustancias de desecho. En nuestro caso, por ejemplo, los riñones son filtradores. Todos los desechos los filtra y los sacamos a través de la orina. Entonces, estos animalitos, sus sustancias de desecho las desembocan en la cavidad del manto. Su sistema nervioso presenta pares de ganglios nerviosos. La mayoría son dioicos, significa sexos separados, y su fecundación es externa. Eso significa que no hay cópula, sino que nada más es el frotamiento, y el macho libera los espermatozoides y la hembra los óvulos, y es el agua que sirve de vehículo para que se unan. Algo muy importante sucede en estos animales, que hay una segmentación del cigoto en espiral en un principio.
Y eso es lo que desarrolla una larva trocófora, que es considerada una larva primitiva, que se desplaza pues libremente. Significa que tiene movimiento para poder separarse, desplazarse en el agua. Posteriormente se desarrolla una larva un poco más evolucionada que se llama belige. Esos son dos tipos de larvas los que están presentes en estos organismos. Por ejemplo, aquí estoy marcando la trocófora y esta es la belige, ya un poco más desarrollada. Y aquí estamos viendo ya una imagen. Algunos de estos animales no pasan por larvas, sino que en su lugar tienen desarrollo directo. La reproducción de estos animales es sexual y producen un montón de huevos en una sola puesta. Como hay marinos y hay terrestres. Ahora, en el caso de los moluscos marinos, de los huevos sale una larva que nada libremente, como la que acabamos de ver anteriormente, que puede pasar por dos tipos. Puede pasar por trocófora y puede pasar por belífera. Claro, esa larva después se convierte en adulto. Entonces, aquí vamos a comprender más o menos cómo es eso de la reproducción en estos animales. Vemos acá unas ostras. Las ostras, macho y hembra, no se aparean, sino que el macho libera los espermatozoides en el agua y la hembra libera los óvulos y ahí se unen. Entonces aquí está uniéndose un óvulo con un espermatozoide, pero en el agua, no en el cuerpo de la hembra, sino que en el agua. Una vez se une, se da la fecundación y se forma el huevo. El huevo después pasa por larva bombonada, pedibelíger y después larva. Mire aquí la forma que va adquiriendo ya de concha. Aquí ya va adquiriendo forma de concha, cada vez va adquiriendo más forma de concha, hasta que llega a convertirse en adulto. Entonces quedamos claros que aquí el macho no penetra a la hembra, sino que es una fecundación externa. Hay varias clases: caudofoveados, solenogastros, aplacóforos, escafópodos, monoplacóforos, polipaclóforos, cefalópodos, bivalvos, gastrópodos. Solamente vamos a estudiar 7. Nos dice la licenciada que solamente vamos a estudiar los últimos 7, serían desde acá. Son los que vamos a estudiar. Y aquí hay unas imágenes de algunos representantes de ellos. Vamos a empezar con la clase aplocófora. Como lleva la palabra, la letra A significa sin y plocófora significa placas, es decir, que aquí no hay placas. Estos no tienen placas, por eso se llaman aplocófora. Tampoco poseen ojos ni poseen tentáculos. Son carnívoros o carroñeros. Son hermafroditas. Y está el nombre de un representante, Epimenia babae. Y tenemos otra clase, la monopaclófora. Mono, una, ¿verdad? Entonces, una placa. Son marinos, viven pero hasta en las profundidades. Se supone que a partir de esto se desarrollaron bivalvos, calamares y pulpos. Son pequeños, su concha es redondita y tiene un pez rectador. A la concha se le conoce con el nombre de sombrero chino. No tienen ojos y tampoco tienen rasgos. Neopilina es un representante. La poliplacófora, muchas placas. Aquí están los quitones o las cucarachas de agua. Estos tienen 8 placas. Licenciado. Dígame. Perdón, en el caso del primer ejemplo que mencionó, si ellos no tienen ojos, ¿y así cómo hacen para encontrar su comida? Vaya, estos animales viven en profundidades donde no necesitan poder ver. Entonces ellos van así comiendo sin ver, porque de todas maneras ahí donde viven ellos es regiones pantanosas, entonces no necesitan poder ver, o viven también en profundidades, entonces no necesitan. Y si usted ve, son carnívoros o carroñeros. Entonces quiere decir que ellos, lo que va cayendo de arriba de los mares, lo que cae abajo, imaginémonos el mar. En el mar anda un montón de pececitos, un montón de animales, pero estos mueren. Cuando mueren, caen en los sedimentos. Entonces estos ahí están alimentándose. No necesitan ojos para poder. Porque ahí de todas maneras casi no hay ni luz. Ni tampoco tienen tentáculos. Y las placas no las poseen, me imagino, porque pasan enterrados probablemente, y eso, el mismo sustrato los protege. Okay. Gracias, licenciado. Bueno, y entonces tenemos la clase poliplacófora. Aquí tiene un montón de placas, por eso se dice poliplacófora.
Estos son los quitones. Si uno va, por ejemplo, aquí a los Cóbanos u otra playa donde hayan rocas, entonces ahí en esas rocas uno empieza a ver, ahí están pegaditos estos animales. Estos están bien duros, ¿no? Para despegarlos cuesta, ¿verdad? Pero no hay que despegarlos tampoco, va, solo se trata de verlos. Están bien pegados ellos ahí. Tienen 8 placas imbricadas calcáreas, cada una como si fueran una válvula. Pero hay una parte que no tiene, entonces se le conoce como cinturón. Tiene prácticamente como si fuera forma de cuca, ovalado, aplanado horizontalmente. Tienen estetes en forma de ojos. Y aquí están unos representantes que hay en El Salvador. Este otro también es interesante. Este es escafópoda. Les dicen colmillos del mar. Mire, estos pasan enterrados en la arena y solo sacan una pequeña parte. Hay una estructura aquí que el pie le sirve para excavar, no le sirve para caminar, no, que le sirve como para poder abrir un hoyo. Siempre se sitúa expuesto al agua. El intercambio gaseoso se da en el manto ya que no posee verdaderas branquias. Y tenemos las bivalpas o pelecípodas. Estas son las famosas conchas que todos conocemos. Ya está un cóctel de concha pusieron aquí. Entonces, estos pelecípodas significa pie en hacha. Ya sabemos que tienen 2 valvas y las valvas también se cierran fuertemente por medio de músculos aductores. Por eso es de que cuesta abrir las conchas, ¿verdad? Porque ese músculo las tiene bien cerradas. Se caracterizan estos animalitos porque en su concha tienen una región que se llama umbo, que es la parte más vieja de la concha. Entonces el crecimiento se da en líneas concéntricas a su alrededor. Significa que nosotros podemos contar qué edad tiene una concha viéndole allí las líneas concéntricas que hay a su alrededor. La mayoría son filtradores, no tienen cabezas ni rádulas, y hay algunas de ellas, no todas, forman perlas. Las ostras lo hacen. Entonces, lo que sucede es que el manto, se recuerda que ya hablamos del manto, el manto secreta una capa de nácar. Y entonces lo hacen siempre que entra un objeto extraño. Entonces, esas perlas son de caras. Y están unos representantes. Ahora hablamos con los caracoles. Esto les dije, bueno, caracoles, así se les conoce. Aquí estamos la gasterópoda, pero no solamente caracoles, también hay babosas. Babosas de mar y las babosas que conocemos en el jardín. El gasterópoda se dice porque poseen el estómago en el pie, pues de ahí viene el nombre, poseen el estómago en el pie, es el que tiene mayor número de representantes. Durante su vida en un momento son simétricos, pero luego se vuelven asimétricos. ¿Por qué razón? Porque la larva belígera se contorsiona y entonces la masa visceral se vuelve asimétrica. Y se contorsiona la masa visceral porque tiene que adaptarse a la forma de un caracol. Entonces ahí es donde se vuelve simétrica, pero en un principio son simétricos las larvas. La concha posee una pieza univalva y esa puede ser arrollada. Y fíjese que este es bien importante, porque si se gira hacia la derecha, entonces se denomina dextrosa, y si se gira a la izquierda, se denomina sinestrosa. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo el giro de una de estas conchas. Entonces aquí está girando, hay unas que giran hacia la derecha y otras que giran hacia la izquierda. Dependiendo de eso van a ser dextrosa o sinestrosa. Sinestrosa quiere decir. Siempre de esta clase vamos a hablar de que se caminan por medio de contracciones musculares, también por movimiento de cilios y también por secreción de mucus, por ejemplo la babosa de los jardines. Tiene un opérculo que cubre la abertura de la concha y eso obviamente le da protección al organismo. Respiran por estructuras llamadas tenilio y algunos tienen un pulmón. Y ese pulmón realmente no es más que una porción llena de vasos que está en el manto. La mayoría tienen un nefridio, o sea, un riñón, solamente uno. Los órganos sensoriales tienen ojos o fotorreceptores sencillos. Algunos incluso tienen quimioreceptores, que se conocen con el nombre de ofradios. Los huevos fecundados son expulsados al exterior en una cubierta transparente y ahí están unos representantes que les pueden servir para una tarea que van a hacer de esta actividad. Y aquí vamos a hablar de 3 subclases: prosobranquios, opistobranquios y pulmonados, 3 subclases de esa clase. Los prosobranquios tienen una cavidad de manto anterior debido a la torsión. Las branquias siempre están situadas delante del corazón.
Aquí están la mayoría de caracoles marinos. Ahora, en los opisthobranchos, la mayoría también siguen siendo marinos. Algunos tienen branquias y conchas, y en otros hay unos que no tienen conchas. Aquí están las babosas marinas. Luego llegamos a los pulmonados. Como tienen pulmones, obviamente, entonces no tienen branquias. Pero ¿qué hay en lugar de las branquias? El manto se ha vascularizado, es decir, tiene un montón de vasos, y entonces a eso es lo que conocemos como pulmón. Aquí están los caracoles de agua y las babosas terrestres, las de jardín. Siempre siguiendo hablando de esta clase, vamos a decir que ya lo vimos anteriormente, que poseen los pies en la cabeza, y por eso se les dice corona de tentáculos en la cabeza. Su tamaño va de 6 a 16 milímetros, su vida es pelágica, son carnívoros, y se supone que pueden haber evolucionado a partir de monoplacópodos, que tienen un cerebro y ojos más desarrollados. La concha, tanto en los calamares como en las jaivas, se ha reducido, excepto Nautilus. Este es Nautilus. Este que está acá es el representante que actualmente se conoce más primitivo. Este es el más primitivo de este filum que todavía sobrevive. Es un fósil viviente. Es bien famoso ese. Nautilus. La concha está dividida por cámaras internas conocidas como tabiques o septos. Los tabiques se caracterizan porque tienen un orificio, y ese orificio es como un hoyo, ¿verdad? Donde está pasando un cordón de tejido que se conoce como sinfúnculo. Y la función de este sinfúnculo es llenar las cámaras con gas para que la concha pueda mantenerse a flote. La locomoción en estos animalitos es generada por la contracción de la cavidad del manto, que va expulsando agua a medida que se va moviendo, que es lo que como que si fuera una propulsión al chorro, como cuando nosotros tenemos un globo o una vejiga y la soltamos. Entonces más o menos así se disparan estos en el agua para poder desplazarse. Poseen pigmentación corporal, que esa da señales de advertencia, o también que la pueden usar para el cortejo. Algo muy importante, estos animalitos que tienen una glándula de tinta, y esa glándula de tinta tiene la función de protegerse. ¿Por qué? Porque cuando llega un depredador, entonces ellos abren esa glándula, sueltan tinta, y entonces al soltar la tinta, el depredador se desconcierta y ellas salen huyendo. Esa tinta es melanina, está formada de melanina. Por otra parte, hay algo muy interesante también en esta clase, porque el macho tiene una estructura modificada bien interesante que se llama ectocóctilo. Y ese ectocóctilo sirve para agarrar un espermatóforo e introducirlo en la cavidad del manto de la hembra. Como aquí no hay penetración, entonces el macho lo que hace es que coloca una bolsita llena de espermatozoides que se llama espermatóforo. Se la coloca al cuerpo de la hembra. Y se la coloca y quiero decir que es un órgano reproductor conocido como ectocóctilo el que hace esa función. Con eso recoge el espermatóforo y se lo coloca al cuerpo de la hembra internamente. Y están algunos representantes. La importancia pues es nutricional. Ya sabemos de que nos alimentamos de estos animales que son bajos en grasa. También tiene que ver con la cosmética, como las farmacéuticas, para hacer collares, etcétera. Es parte de la importancia de este film. Y en términos ecológicos son importantes por ser filtradores y depuran el agua, limpian. Bien, entonces hasta acá llegamos con el primer filum, molusca. Entonces vamos a hacer una retroalimentación. Primero, dígame algún representante que recuerden que forme parte de este filum del que hemos hablado. El nombre común de un representante de este filum que hemos hablado hasta este momento. Dígame un nombre común, por favor. Nombre común, decir que de un representante. Bueno, continuemos entonces. Ahora. Las almejas. Ajá, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Otro más? Los caracoles. Los Ay, las caracoles. ostras.
Vaya, y usted, ¿qué de interesante le ha visto a este film? ¿Qué le ha llamado la atención de este film? Es decir, ¿qué no ha visto, qué vio aquí que no ha visto en los demás que hemos estudiado? ¿Algo que le llame la atención? El tipo de conchas que producen perlas sí me llamó bastante la atención porque usted dijo que ellos lo producen a Ujú. partir de la introducción de algún objeto extraño, ¿verdad? Ajá, exactamente. Por eso es que hay lugares donde crían perlas. Ajá, estimulan a las costas Y para que también produzcan perlas. también lo de las rádulas sí me pareció bien interesante. Bastante interesante, ¿verdad? Cómo se alimentan Sí, estos organismos. Muy bien. Y quizás otra cosa interesante también que habría que mencionar, de que hay algunos que están adaptados al ambiente marino o de agua dulce, la mayoría, pero igual también tenemos terrestres. Por eso que no nos extraña de que a veces encontremos caracoles en el suelo, o también las babosas, que forman parte de este filum también. Pues bien, entonces ahora vamos a hablar sobre artrópodos. Estos fregados de los artrópodos son los más exitosos. De todos los animales que existen, estos son los que le ganan a todos el mandado. ¿Por qué razón? Porque para empezar se han encontrado fósiles de unos 600 millones de años. Es decir, que estos están ya hace tiempo aquí por la Tierra. Mucho antes que los mamíferos. Y tienen una gran cantidad de especies. Y están en todas partes. Estos sí están en todas las partes, representados en todas partes. Entonces quiere decir de que si tiene un gran éxito biológico, quiere decir que su cuerpo y su fisiología se lo han permitido. ¿Y quiénes son estos animalitos? Aquí vamos a encontrar cangrejos, libélulas, mariposas, escarabajos, arañas, mosquitos, mi pie. Todos esos son del filo artrópodo. Dentro de sus características generales vamos a ver que son celomados y protostomados, igual que los anteriores. Su cuerpo está dividido en metámeros y algo muy importante acá, sus apéndices son articulados. ¿Cuáles son los apéndices? Las patas, las antenas, esos son articulados. Es decir, los pueden doblar. Nosotros, por ejemplo, nuestros brazos los podemos doblar, nuestros dedos los podemos doblar porque son articulados. Igual ellos lo pueden hacer. Y eso, en términos de adaptación evolutiva, es un gran avance. Porque el poder de nosotros, por ejemplo, que podamos articular, quiere decir que podemos encoger, podemos recoger algo y todo lo demás, igual estos animales. Y hay algo, una gran ventaja y a la vez desventaja que tienen estos animales, y es que presentan exoesqueleto. Estos, para proteger su cuerpo, no tienen una concha, como el caso de los moluscos. Estos tienen un exoesqueleto, y el exoesqueleto tiene quitina. Y a su vez el exoesqueleto es producido por la epidermis. Y está dividido en segmentos. Y cada segmento tiene 4 placas, que se conocen como tergo, esternón y las 2 capas pleurales. Es bastante duro, tan duro que los animales presentan dificultades en un momento porque para poder crecer tienen que quitarse ese exoesqueleto. Es cuando se da el fenómeno de muda y eso lo hacen para poder crecer. Y ahí que si usted ha ido a la playa, alguna vez ha encontrado ahí caparazones de cangrejo, o si no, si ha andado en el campo, alguna vez usted ha encontrado caparazones de chicharras. Realmente ahí lo que ha pasado es que ha mudado. Tienen ya un cerebro ya bastante desarrollado, tienen ojos compuestos, células sensoriales, en fin, ya aquí hay más evolución. Y el cuerpo se divide en 3 partes. Cabeza, obviamente, y vamos a encontrar la boca, también las antenas y los ojos. Antenas no en todos, porque no todos los artrópodos tienen antenas, unos sí y otros no. A continuación le sigue el tórax. Aquí están las alas y están las patas. Las patas están formadas por apéndices articulados que forman diferentes artejos. En algunos casos, las patas no necesariamente sirven para caminar, sino que pueden servir para excavar en la tierra, para nadar, para saltar, etc. Entonces, tenemos que el cuerpo está dividido en cabeza, en tórax, pero también en abdomen. El abdomen también está dividido en segmentos y el abdomen es blando. Allí no hay mucho exoesqueleto y allí lo que están son las vísceras. Fíjense que últimamente ya no se habla de filoartrópoda, porque es muy complejo, porque hay mucha diferencia entre sus representantes.
Entonces, el filoantrópodo, algunos lo han dividido en Phylum Chelicerata, Mandibulata y también crustáceo. En el Chelicerata, ahí dice Chelicerata, dice, ahí debería decir Chelicerata, lo voy a corregir. Aquí debe de decir Chelicerata. Vamos a esperar que guarde esto. Un segundo, ahí está. Ahí está, Chelicerata. Así se llama. Y ahí están las arañas, los escorpiones, los alacranes, las gargajas, las garrapatas. Y en el Phylum Mandibulata, ahí están los insectos, los milpies, los cien pies. Y en el crustáceo, ahí están los cangrejos, camarones. Bueno, vamos a ver cuáles son los que vamos a estudiar acá. Este cuadro lo pueden ver detenidamente ustedes posteriormente. Aquí está marcado en una columna el subfilo y clases seleccionadas, divisiones corporales. Aquí está el tipo de apéndices, cómo son los apéndices en las patas, cómo se da el intercambio de gases, cómo se da su desarrollo y cómo se da su hábitat principal. Para no leer todo el cuadro, vamos a tomar un ejemplo que les parece del insecto. Vamos a tomar la clase de los insectos. A los insectos se les conoce también como hexápoda porque tienen 6 pies, hexa 6 y poda patas. Aquí la clase es clase insecta y ahí están todos los representantes, abejas, hormigas, etc. ¿Cómo se divide el cuerpo? En cabeza, tórax y el abdomen. ¿Cuáles son los tipos de apéndices que ellos poseen? Bueno, son unirrámicos, es decir, de una sola rama. Entonces vamos a encontrar antenas, partes bucales, tales como las mandíbulas y las maxilas. Ahora, en las patas, tienen 3 pares de patas en el tórax. ¿Cómo se hace el intercambio de gases? O sea, ¿cómo respiran? Por medio de tráqueas. ¿Cómo se da su desarrollo? Generalmente hay larvas. La mayoría tienen metamorfosis completa. ¿Dónde están? Principalmente sobre la tierra. Y así pueden leer ustedes los demás información que está aquí. Vamos a hablar sobre el Phylum Chelicerata. Aquí está la clase arácnida, es decir, arañas, ácaros, escorpiones, alacranes, cuáles son sus características. El cuerpo está dividido en 2 regiones, encefalotórax. El cefalotórax se le llama así porque está unido a la cabeza con el tórax. Y también está el abdomen, que como dijimos anteriormente, ahí se alojan las vísceras. Estos tienen 8 patas. No tienen antenas. Sus órganos bucales se caracterizan porque tienen unas pinzas que generalmente son venenosas y se llaman quelíceros. Ahí está viendo usted los quelíceros en esta imagen. Observe, estos son los quelíceros, generalmente son venenosos. No quiere decir que todas las arañas son peligrosas, pero algunas pueden causar una pequeña dolor o una alergia, y otras que no, nada. En esta clase están varios órdenes. El escorpiónida, donde está el escorpión, pseudoescorpiónida, los falsos escorpiones, opiliones, donde está este organismo que se llama opilión, que se llama Scotolemon Cotalonicus, y los acarinas, que están los ácaros. Y en Aranae, que están las arañas. El Phylum Mandibulata es el grupo por excelencia que domina la Tierra, tanto en número de especies como en individuos. O sea que dentro de los artrópodos, los que más han evolucionado son los mandibulatos. Están en todas partes. ¿Cuáles son sus características? Su cuerpo se divide en cabeza, en tórax y en abdomen. Pero hay unos que son más primitivos, en donde solo se divide en cabeza y tronco. Patas tienen 6. Antenas aquí sí hay y tienen 2. Órganos bucales tienen mandíbulas, tienen maxilas. Muchas especies presentan espiráculos que sirven para poder respirar. Y acá estamos viendo una vista lateral y una vista dorsal de un insecto que nos está mostrando cada una de sus partes. Veamos. Por ejemplo, aquí está la cabeza, le sigue el tórax y al final está en el abdomen. En la cabeza vamos a encontrar los ojos y las piezas bucales. Luego el tórax es la parte más dura porque ahí se alojan las alas, si las hay, y también las patas, que es el más duro. Y entonces el tórax se divide en protórax, en mesotórax y en metatórax. Y estos son los espiráculos por donde ellos respiran.
que también están presentes en todo el abdomen. Y el abdomen es más blando porque aquí están las vísceras. Al final está el ovipositor, solamente si ejemplo. El ovipositor le sirve para colocar los huevos. Y aquí lo estamos viendo mejor, ¿no? Estamos viendo mejor cabeza, tórax y abdomen y las antenas. Y aquí están los ojos compuestos en los artrópodos. Veámoslo así rápidamente. Dice estas celdas que se ven acá. Significa que los insectos lo ven a uno un montón de veces. No lo están viendo solo una vez, no que lo ven un montón de veces a uno. ¿Y para qué les sirve a ellos? ¿Qué ventaja adquieren de eso? Que son capaces de detectar bien el movimiento. Por eso ellos, cuando usted amaga que los va a matar, los zancudos inmediatamente se van, porque rápido lo determinan. Son 5 las clases que más se conocen. Insecta o hexápoda, están los insectos, diplópoda a los 1000 pies, chilópoda a los 100 pies, y paurópodo están los pobres en pies. Y está un ejemplo que se llama Myotaurupus. Y por último tenemos la clase sin fila, que significa sin filo. Y aquí estamos mostrando un insecto más detenidamente, que nos está mostrando la cabeza, parte del tórax y el abdomen. No todos los insectos tienen alas, hay unos que no tienen, por ejemplo los piojos, las pulgas no tienen alas. Entonces que pensemos de que no todos tienen alas. Y las patas no siempre sirven para caminar, algunas sirven para nadar, para capturar la presa, para saltar, dependiendo del hábito del animal. Y aquí está una imagen que nos mandó la licenciada con un montón de representantes. Aquí tenemos ortópteros, hemípteros, himenópteros, lepidópteros, coleópteros, bueno, ya la propia entomología. Y continuamos. Aquí está, por ejemplo, Homóptera, Odonata, Ortóptera, Lepidóptera y Díptera. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Si quiere los escribe ahí para que nos vayan quedando. Vaya, mire. Si quiere ponga ahí Lepidóptero, póngale a la par mariposas. Le pone la parte de Lepidóptera, le pone, escriba a la par mariposas. Díptera ponga moscas, mosquitos, zancudos. Ortóptera, vamos a hablar de Ortóptera. En Ortóptera ponga saltamontes, grillos. Algunos ponen allá las cucarachas, pero otros que lo ponen otro, pero sí, sería bueno ponerlo ahí también. Odonata, ahí están las libélulas. Y aquí hay un error en esta lámina porque 2 errores hay. Dice Homóptera y han puesto... como no, tienes razón. No, tienes razón. Solo que esta es una membrácea. Torito les dicen aquí, va. Pues bien, los Homópteras son... aquí están los pulgones. Póngale pulmones, pulgones quiere decir. Pulgones, aquí dice toritos. Nosotros aquí les decimos esto loritos. ¿Sí? En el campo les dicen loritos. Aquí les han puesto toritos. Yo la miraba como chinche, pero bueno. Entonces, loritos, aquí los conocemos como loritos nosotros. También los conocemos como membráceos. Escamas también. Esas son, aquí están las chicharras también, en los homópteros. Aquí están las chicharras. Va, perfecto. Entonces, léalos por favor y vamos a hacer unas preguntas para ver si se ubica dónde están. Denles una repasadita a lo que escribió o a lo que está ahí en la lámina. Vamos a esperar para que le dé una repasadita y lo vamos a repasar.
Bien, entonces, si yo digo Lepidoptera, ¿quiénes están en el orden Lepidoptera? Las mariposas, las polillas, Ajá, excelente. Y si yo digo las chicharritas, ¿en cuál orden están? en la, en el primer, en lo homóptera, Homóptera, sí, sí, sí. Ahí están. ¿Y quiénes más están en Homóptera? los saltamontes, Aquí dice saltamontes, pero fíjense que eso nos puede dar lugar a confusión. Yo prefiriera que mejor no llamarle así. Porque los saltamontes nosotros somos los que conocemos como los grillos y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí, ajá, y este nombre común, no sé de qué país era esta lámina, entonces mejor digamos nosotros que aquí se encuentran los loritos, que se encuentran las escamas y los pulgones, esos están aquí, la mosca blanca, que en agricultura es bien conocida, esa mosca blanca, porque daña los cultivos, esa está aquí también, en los Homóptera. Y si yo digo libélulas, ¿dónde están las libélulas? ¿Dónde están las libélulas? en odonata, En odonata, muy bien. Y si yo digo zancudos, mosquitos, moscas, hay que tanta mosca, ¿verdad? ¿Dónde están las moscas? díptera, Díptera. Ahora, si yo digo saltamontes, si yo digo grillos, si yo digo cucarachas, ¿dónde están? en ortópera, Muy bien, solo que les quiero aclarar algo. Solo que les quiero aclarar algo. A veces hay autores que a las cucarachas las ponen en otro orden, las ponen en Bractodea, pero esos son otros autores. Algunos lo siguen poniendo como ortóptera. Entonces hemos hecho un pequeño repaso para que tengamos una idea de dónde están los insectos. Nos faltó allí hablar, por ejemplo, de coleópteros, que es el orden más grande. ¿Quiénes están en los coleópteros? Ahí están los gorgojos, ahí están los escarabajos. Esos están allí, todo esto que está acá, miren. Todos estos son, se los vamos a mostrar para si ustedes los han visto. Todos estos son coleópteros. Todos estos son coleópteros. Todos estos. Entonces ahí vamos a cortar las mariquitas, los gorgojos, los ronrones, conocen los ronrones, ¿verdad? Entonces ellos están ahí. Los chicotes que son bien comunes hoy con esta lluvia, igual, ahí están. los purruncos, También los curruncos, ahí están. Ajá. Y ahora vamos a hablar sobre himenópteros. Los himenópteros, ahí están las abejas, las avispas, las hormigas, el sonpopo. Todos esos son himenópteros. Y por ejemplo, ya se va a poner de moda el sonpopo de mayo. Y quiero decirle que es el mismo sonpopo. Lo que pasa es que ese sonpopo desarrolla alas porque se está reproduciendo. Es el mismo sonpopo. Y algunos de ellos son bien grandes, ¿no? Por ejemplo, las reinas son bien grandes porque se están reproduciendo y desarrollan alas. Entonces, una vez que la hembra es copulada, todos los machos mueren y la hembra va a hacer sus propios nidos. Y ahí están las sonpoperas. Quiero ver, están también los hemípteros. En los hemípteros ahí encontramos a las chinches. Todas las chinches son hemípteros. Y los otros son poco conocidos. Los colembos, los tisanuros creo que son poco conocidos. Esos son de los más conocidos. Si queremos saber la pulga, esas son sifonactas. Bueno, aquí hay más láminas que nos están mostrando. Bractodea, es lo que les decía. Mire que las cucarachas hay autores que los ponen como bractodea. Los isópteras están las termitas. Pitirápteras, aquí están los piojos humanos. La hemíptera están las chinches. Sifonactera las pulgas. Los coleópteras, aquí están las tortuguillas o mariquitas. Y menópteras, donde están las abejas, avispas. Tisanuras son los pescaditos de plata. Estos creo que son poco conocidos por ustedes. ¿Cómo se reproducen? Es mayormente sexual. Poseen una especie de cópula y son dioicos, sexos separados. Normalmente la hembra es ovípara, es decir, desarrolla huevos, pone huevos, pero hay algunas que son vivíparas. Las crías nacen vivas, pero también pueden ser ovovivíparos. Quiere decir que se desarrolla el huevo y eclosiona dentro de la madre y ya nace una cría. Por eso son ovovivíparas.
La fecundación se produce en el interior de la hembra. Por lo tanto, en este caso ya estamos hablando de fecundación interna. En los anteriores hemos hablado de fecundación externa. Aquí estamos hablando de fecundación interna. También hay otros tipos de reproducción, por ejemplo, la partenogénesis, el hermafroditismo y la poliembrionía, que son otros tipos. Y aquí vamos a ver cómo es el ciclo de vida de un animalito de esto. Fíjense que en los insectos el ciclo de vida no necesariamente es igual para todos. Hay algunos, como en este caso que vamos a mostrar acá, que del huevo salen larvas, de las larvas se hacen pupas y de las pupas sale el adulto. Y este tipo de metamorfosis, porque esta es una metamorfosis, porque se le llama metamorfosis, porque fíjense que de esta larva, de este gusano, va a salir una mariposa. Nada igual, ¿verdad? No se parecen en nada, por eso se llama metamorfosis. Entonces resulta que hay insectos que no tienen larva, que en vez de larva tienen ninfa. Entonces esos van a ser con metamorfosis incompleta. Y en este caso, que presentan larva y después pupa, se llama metamorfosis de tipo completo. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el filum crustáceo. Todo su cuerpo posee un exoesqueleto bien duro. Ya dijimos que eso los protege porque ellos son blancos, entonces eso los protege. Tienen un par de patas que las han convertido en pinzas y esas les ayudan también a defenderse y alimentarse. Son las famosas tenazas. Los crustáceos tienen el cuerpo dividido en cabeza, en tórax y abdomen, pero en algunos también en cefalotórax y abdomen. Por ejemplo, en este camarón que está acá, están unidos la cabeza y el tórax, entonces están formando un cefalotórax. Y lo que continúa es el abdomen. Aquí está el terson, que les ayuda a poder moverse, también los pleiopos para poder nadar, y estas son para poder caminar. Estos animalitos tienen dos pares de antenas, no tienen un par, tienen dos. Acuérdense que en los arácnidos no hay antenas, en los insectos sí hay, pero solamente uno. Aquí hay dos. Dependiendo de la alimentación, pueden ser carroñeros. Significa carroñeros que se alimentan de animales ya muertos o que estén descomponiéndose. Ejemplo, los cangrejos ermitaños. Pueden ser depredadores. Entonces, estos son los que cazan y a la vez matan a otros animales para luego alimentarse de ellos. Ejemplo, langostas y algunos cangrejos. Son parásitos, algunos. Entonces, si son parásitos, entonces significa que se están alimentando de otro ser vivo y que generalmente de distintas especies. Y viven en su cuerpo y le pueden causar una peligrosa enfermedad o daño físico. Dentro de estos encontramos unos que se llaman nudibranquios, y estos nudibranquios se alimentan de esta forma. Por ejemplo, pueden ser suspensívoras. Entonces se están alimentando de materia orgánica que está suspendida en el agua, por eso se dice suspensivo. ¿Quiénes encontramos aquí? Los percebes o las bellotas de mar. Pueden también ser herbívoros. Estos se alimentan de cangrejos, de algas que están adheridas a las rocas, de eso se pueden alimentar. Vaya, le voy a explicar bien esto. Estos son cangrejos que se alimentan de algas que están adheridas a las rocas, por eso son herbívoros. Ejemplo, cangrejos, que se alimentan de algas que están adheridas a las rocas. ¿Cómo se clasifican? 10 clases, pero las más comunes son branchópoda, que significa pie de branquia, ostrácoda, que son conocidos como mejillones, copépoda, que son conocidos como copépodos, sarripedia, como percebes, los malacostraca, como pulgas de mar, y también la pentastomia. Aquí nosotros podemos hablar de crustáceos inferiores y crustáceos superiores. ¿Qué los diferencia? Bueno, en los crustáceos inferiores no tienen apéndices en el abdomen y son importantes como alimento de peces. ¿Qué sucede con los superiores, también conocidos como decápodos? En este caso, tienen apéndices en todos los segmentos y tienen una gran importancia, pero para nosotros, para la alimentación nuestra. Aquí encontramos los camarones. Como ya lo dijimos, el cuerpo está dividido en cefalotórax y el abdomen. ¿Por qué cefalotórax? Porque la cabeza está unida al tórax y le sigue
el abdomen. ¿Qué encontramos en el cefalotórax? 2 pares de antenas, 2 ojos compuestos, apéndices masticadores y 5 pares de patas locomotoras. Eso es lo que encontramos en el cefalotórax. Bien, vamos a pasar ahora al filum equinodermato. Y que vamos a hablar sobre el filum equinodermato. Estos están exclusivamente ubicados en ambientes del mar. Son exclusivamente marinos. ¿Quiénes son ejemplos? Dólares de arena o dólares de mar, erizos de mar, estrellas de mar, pepinos de mar y lirios del mar o lirios marinos. Esos son los representantes de este filo. ¿Por qué se le conoce como equinodermo? Pues se dice piel de puerco espín. Sus espinas están bien desarrolladas, por ejemplo, en los erizos del mar, como en el caso de estos que estamos marcando acá, están bien desarrolladas. Son más pequeñas en estrellas de mar y pepinos de mar, pero siempre hay. Las espinas y las protuberancias en realidad son prolongaciones de un endoesqueleto, o sea, de un esqueleto interno. Y están formados de placas de carbonato de calcio, que justamente están debajo de la piel externa. Como decíamos, estos animalitos, quino quiere decir espina y dermata piel. Tienen un endoesqueleto compuesto por osículos calcáreos, sistema vascular acuífero, es decir, tienen un sistema ambulacral o de pies ambulacrales. Y eso nomás que son una serie de canales que se llenan de agua. Y se llenan de agua a partir de una abertura que se conoce como el nombre de madreporito o hidróporo. Y ese está localizado en la superficie dorsal del cuerpo, que es conocida como superficie aboral. Entonces es bien importante mencionar eso, que tienen un sistema vascular acuífero, que no es más que un sistema ambulacral o de pies ambulacrales, es decir, para poder moverse. Ahora, es importante también mencionar que allá dentro del cuerpo de estos animales hay un montón de canales, y esos canales llenan de agua. Y se llenan a partir del madreporito o del hidroporo. Por eso dice que tienen un sistema vascular. Tienen branquias, poseen ventosas, no tienen una cabeza bien definida ni tampoco cerebro. Tampoco tienen sistema excretor. Un dato muy importante es que tienen alta capacidad de regeneración. Y se demuestra, por ejemplo, con las estrellas. Si usted le corta un pedazo, después le vuelven a hacer. Generalmente son dioicos, es decir, su fecundación es externa. Tienen una larva bilateral, son ciliadas y también son de nado libre. Fíjense que mientras la larva es bilateral, los adultos tienen simetría pentarradial. Significa pentarradial, que el cuerpo tiene 5 partes iguales a partir de un eje central. Por ejemplo, aquí en esta estrella, 1, 2, 3, 4, 5, cada parte es igual. Todo a partir de un eje central. Algunos son carnívoros, es decir, comen cangrejos, moluscos o son carroñeros. Y representantes, como lo dijimos, doradas de arena, estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar. No son muchas las especies de este filum, apenas hay unas 6.000 especies. ¿Cómo se reproducen sexualmente? Las hembras y machos casi no tienen contacto. Por ejemplo, aquí está, fíjense, vean bien este esquema. Aquí la hembra y el macho están flotando. El adulto libera espermatozoides y la hembra libera óvulos. Y acá en el agua se unen. En el agua se unen los espermatozoides y los óvulos. Una vez unidos forman un cigoto que se convierte en blástula, después en gástrula. Sale una larva bipinnaria, una larva brachioclaria y finalmente de acá se desarrollan las estrellas de mar. Así es como ellas se reproducen. Para que se pueda dar la reproducción, vamos a corregir eso que está acá.
Bueno, como decíamos, de que la reproducción sexual casi no tiene contacto la hembra con el macho, sino que desprenden sus gametos y entonces la fecundación es externa. Ahí se da cuando se unen los gametos, ¿no? Se forma entonces un huevo y de ahí sale una larva que es nadadora, que después esa larva se transforma y da lugar a un adulto. Pero fíjense que tan así como hay reproducción asexual, también hay asexual. Sucede con las estrellas de mar, por ejemplo. Veamos qué sucede con las estrellas de mar. Y que aquí, por ejemplo, este es un individuo progenitor, se fragmenta, es decir, se le quita un pedazo y entonces la estrella puede regenerar el brazo que se le ha perdido. Por eso se dice que tiene reproducción asexual. Licenciado, y también la parte que se desprendió de la estrella se puede regenerar. Sí, fíjate, mire lo que sucede acá. Aquí va la chiquita, ¿no? Aquí se va a regenerar. ¿Por qué? Porque acá hay un montón de células madres. Entonces esas células madres tienen la capacidad de regenerar nuevamente. Muchos estudios de genética se basan en esto, en la capacidad que tienen estas células que se conoce como multipotentes, porque se pueden desarrollar en un montón de otro tipo de células, y entonces otro tipo de células da lugar a todos estos brazos de la estrella de mar. Efectivamente, sí es. Y nuevamente aquí tenemos otro cuadro para leerlo, bastante material para que lean. Aquí tiene clases y animales representativos. Crinoidea, asteroidea, ofiuroidea, quinoidea, holoturoidea. Las quinoideas son estrellas pluma, lirios de mar. Las asteroideas son las estrellas de mar. Ofiuroideas son las estrellas cestas, estrellas quebradizas. Equinoideas son los erizos, también los dulces. Holoturoidea, ahí están los pepinos. ¿Cuáles serán sus características? Veamos, el caso de las crinoideas son estrellas pluma, son mótiles, se mueven, son conocidos como lirios de mar, pueden estar sésiles, adheridos al techo marino mediante tallos, superficie oral sobre todo superior del disco, piel lobular a lo largo de los brazos plumosos, y ellas se alimenta atrapando organismos microscópicos. Las estrellas de mar, o sea, las asteroideas, tienen brazos conocidos como rayos, tienen un pie tubular sobre la superficie interior de cada brazo, la boca está ubicada en el centro, son depredadores carnívoros, carroñeros. ¿Qué pasa con las quebradizas? Esas son ofiuroideas, se parecen bastante a las estrellas de mar, sin embargo tienen brazos bien largos y delgados. Y tienen un pie tubular para colectar y manipular alimentos. Los erizos y los dólares de arena o dólares de mar, que son las equinoideas, en este caso tienen placas esqueléticas aplanadas y están unidas para formar una especie de testa. Los dólares de arena están enterrados en la arena y de que se alimentan de partículas orgánicas. Mientras tanto, los erizos de mar, esos se pastan por las algas, es decir, ellos se alimentan de algas. Mientras que ¿cómo se llaman? Los dólares de mar se alimentan de partículas orgánicas que están en la arena. Por otra parte, los holoturoideas, o sea, los pepinos de mar, estas son forma alargada, la boca tiene tentáculos, que son pies tubulares modificados, son bien lentos, pero viven en el fondo marino. Muchos de estos tienen órganos, eyectan órganos, o sea, sacan órganos cuando son malas, es decir, cuando nos están molestando o para defenderse. También pueden sacar unos túbulos desde el ano. Por lo demás, estos animalitos son bien indefensos, fácilmente le caen los depredadores. Y aquí estamos viendo una asteroidea, una lámina de asteroidea, y nos está mostrando las estrellas de mar. Vean acá, esta estrella acaba de consumir un mejillón. Él lo acaba de consumir. Y estas son las partes. Este es el madreporito del que hablábamos, por donde se da la entrada de agua. Aquí está la parte de la boca. Y recuerden que si le quitan una parte, tienen la capacidad de regenerarse. Aquí está la clase de ofiuroidea, estrellas quebradizas. Se mueven para todos lados estos brazos, va a diferencia de la otra que los tiene fijos, entonces en este caso los mueve para todos lados. Estos son los erizos.
Muy peligroso meterse una espina de esta. Es bien peligroso. Si algún día van a la playa y ven de esto, tengan cuidado, porque estas espinas lo pueden mandar al hospital. Se causan unas grandes inflamaciones, son muy peligrosas. Entonces estas son las espinas que los protegen. Los pepinos de mar. Y están las babosas. ¿Va a hablar alguien? ¿Te gusta? No. Bueno, entonces les decía que aquí están los holoturoideas y estos son los pepinos de mar. Son bien blanditos estos y fácilmente son depredados. No tienen mecanismos de defensa. Estos son bien bonitos, los lirios de mar. Miren, no parecieran animales, parecen plantas. Crinoideos, lirios de mar. Cualquiera diría que es una planta. Bien. Como que fueran una especie de algas. O de lecho, de eso que Sí, ajá, como si fuéramos cola ¿cómo le dicen? Cola de caballo o algo así. Cualquiera pensaría que eso es. Bien, entonces hemos visto 3 filum. ¿Cuál filum hemos estudiado? A ver si se recuerdan cuál filum hemos estudiado. el artrópoda, Ajá. equinodermata y... Ay, el otro no me recuerdo. El de los caracoles. Molusca. Es... El molusco. Vaya, yo quisiera que me dijeran ahora representantes del filo artrópodo. Escorpiones, cucarachas, hormigas, mariposas, Exacto, exacto. Uh-huh. ¿Y del molusco? las conchas, los mejillones, las ostras, los caracoles, Muy bien. Y quiero ver del equinoderma. las estrellas de mar, los erizos, los pepinos, sí, los que Ah, tienen forma de pepino. sí, no, no, sí se les dicen pepinos de mar. Muy bien, excelente. ¿Y qué diferencias evolutivas nota usted entre ellos? Em, Como usted dijo, creo que los del filum artrópoda son más evolucionados porque dijo usted que hasta algunos tenían hasta cerebros y poseían articulaciones, que, o sea, les permite más movimiento. Exacto, y tienen un exoesqueleto también, ¿verdad? Que de alguna manera les ayuda a ellos, pero se convierte en un obstáculo para poder crecer, entonces por eso mudan, ¿verdad? Muy bien. Y dígame, ¿dónde ve usted que está más desarrollado el sistema digestivo de estos 3? Creo que no hablamos mucho del sistema digestivo, ¿va? Si que lo voy a explicar más. Mm, Sí, la presentación que nos enviaron no habla mucho de eso, pero se lo voy a explicar. Donde está más desarrollado es en artrópodos, porque ahí ya encontramos incluso adaptados para los diferentes hábitats. Y encontramos un intestino delgado, un intestino anterior, un intestino medio, un intestino posterior, eso no lo dice la clase, ¿va? Pero no es para informarle, ¿va? Que ahí encontramos ya el sistema digestivo más desarrollado. Y eso dice mucho para un animal en términos evolutivos. Muy bien. Ahora pregunten de parte de ustedes. ¿Alguna duda que tengan ustedes? Fíjense que por suerte vimos unos filos una vez pasada, porque si no, no alcanzado el tiempo. Por eso ahorita hemos terminado la clase antes y vamos a dar el repaso de la guía, porque hemos tenido chance. Hubieron compañeros que parece que no dieron eso en la tutoría de repaso. Me imagino que ahorita han de ir empezando estos films que nosotros estamos dando ahorita es por finalizar. ¿Alguna pregunta aparte de ustedes? Si no, vamos a pasar a resolver la guía. No, Lick, por mi parte no tengo dudas. ¿Y usted, Catherine?
Parece que se ha levantado. Bueno, vamos a tratar de resolver la guía entonces. Bien, entonces tratemos de recordar. El filo nemátoda, por la forma de su cuerpo, se conoce como gusanos planos, falsos o verdaderos. Recordemos la tutoría pasada. Falso o verdadero. Los filos nemátodas se conocen como gusanos planos, ¿sí o no? Verdadero. No, no. Los que tienen estructura plana son los nematelmintos. Los platelmintos, quiero decir. Y los nematodos son redondos. Así es que no. Los nematodos son redondos. Ahora, los nemátodos poseen un papel importante en el proceso de descomposición y control biológico en cultivos. Bueno, habíamos dicho que incluso los nemátodos pueden ser peligrosos para los cultivos porque muchos de ellos son una especie de plaga. Y también algunos de ellos son controladores biológicos de otras plagas. ¿Qué significa? Annelida significa anillos pequeños, falso o verdadero. Verdadero. Bien, las setas es parte del cuerpo de los annélidos que le permite la digestión, falso o verdadero. Bien, la otra es, la concha, ya es la que estamos viendo ahorita. La concha en el filo molusca es secretada por la dermis del material quitinoso, falso o verdadero. La otra es, las dos estructuras únicas que el filo molusca es el manto y rádula. Y la otra dice, el filum artrópoda posee un exoesqueleto compuesto por quitina secretada por la epidermis. La otra dice, la cabeza de los artrópodos se divide en segmentos. El nombre equinodermos proviene del griego piel de puercoespín. La clase Brutoidea son especies con brazos extendidos. Vamos a quitar esto. Ahí están las respuestas. Compárenlas. Léalas por favor y véalas allí y compárenlas. Vamos a pasar a la otra parte. Entonces aquí se le ha dado un modelo a usted para que elabore un cuadro sinóptico. Para cada uno de los filums realice un cuadro sinóptico. Incluye características principales mínimo 3. Por ejemplo, tipo de reproducción también y clasificación. Y a manera de ejemplo se pone acá nemátodo. Características: gusanos redondos, vida libre y parásitos, tubo digestivo con estructuras definidas. Tipo de reproducción sexual. ¿Cómo se clasifica? Dos clases, afásmida y fásmida. Entonces lo mismo va a hacer usted para annélida, para molusca, para equinoderma, para artrópoda. Le va a ir completando, le va a poner las características, el tipo de reproducción y también cómo se clasifica. ¿Lo quiere hacer ahora o lo deja pendiente para hacer usted después? Hola, hola. Pues licenciado, sí, como yo no he tenido la oportunidad de llenar la guía, pues no sé, me gustaría tratar de completarla. ¿Lo hacemos ahora entonces? Sí, Vaya, entonces, hágame ahí para los demás filum. Escríbale el nombre de los demás filum y les pone estas características, el tipo de reproducción y la clasificación, pero tendría que leerlas para hacerla ahorita. ¿Por qué tienen que hacerlo ustedes, este cuadro? este cuadro sería de cada film que hemos visto. Sí, de cada filum. Aquí está ya el de nematodos, solo faltan los otros 4. Faltan nélida, molusca, equinoderma y artrópoda.
Hágalo y lo revisamos. Vaya, por ejemplo, los artrópodos, hagamos de artrópodos. Vaya, dame ver con el de artrópodos. ¿Cuáles son las características de filoartrópoda más sobresalientes? Que tienen patas, apéndices articulados, sería uno. La otra, que el cuerpo se divide en regiones. Bueno, pero, no, mejor dicho, el otro sería que tiene exoesqueleto. Exoesqueleto duro. Si son los de mayor éxito biológico, podría ser otra característica también. El tipo de reproducción en los artrópodos es sexual. Y la clasificación, resulta de que algunos autores dicen de que ya no es filum, sino que mejor hay que hablar de otro filum. Y entonces hablan ahí del mandibolata, chelicerata, etcétera. Entonces ahí son otras clasificaciones que se puede hacer. Entonces así puede hacer usted para los demás filum. Tiene que revisar la diapositiva y colocar esa respuesta. ¿Lo va a hacer ya? Le esperamos. Sí, ahorita estoy trabajando con el Phylum Annelida. Ah, excelente. Tal vez la compañera trabaja también con esos filum. Bueno, entonces voy a ir a tomar agua para mientras. Ya regreso en unos 3 minutos. Hola, hola, ya estoy por aquí. Me regalaron un mango.
licenciado, en el caso del Phylum Arthropoda, ahí se habla de que algunos son que ponen huevos y otros pues paren las crías ya vivas, entonces no sé cómo ponerle a ese tipo de reproducción. Vaya, ahí le puede poner usted ovivíparos o vivíparos y también ovíparos. Ya hice los 4 Phylum restantes. Va, veamos, ¿me lo dice, por favor? Bueno, en el Phylum Annelida yo le puse como características que poseen anillos pequeños, que son gusanos segmentados y son protostomados celomados. La reproducción es sexual y su clasificación son poligoquetos, oligoquetos, irudineos. En el Phylum Molusca, yo como características le puse que se encuentran divididos en partes como cabeza, pie y la masa visceral. Su reproducción es la fecundación externa. Su clasificación puede ser bivalvos, cefalopodos y locasterópodos. En el Phylum Arthropoda, ellos son celomados, protostomados, poseen apéndices articulados y su cerebro es más desarrollado. Su reproducción puede ser ovovivíparos, vivíparos y ovíparos. Su, su clasificación puede ser Chelicerata, mandibulata y crustácea. ¿Y el equinoderma? Poseen un sistema vascular acuífero ambulacar. Sí, el Phylum Equinodermata. Poseen branquias dérmicas y los adultos poseen una simetría bilateral. Su reproducción es sexual y se clasifican en clase crinoidea, ¿Cómo me dijo que los adultos, asteroidea, miren, los adultos tienen simetría? ¿Cómo me dijo? bilateral. No todos. Más que todo es ventarradial en los adultos. Estamos hablando de Pentarradial Estamos sí, hablando del de... Phylum Equinodermata. Ajá. Sí, pentarradial era de que usted traza un eje partiendo del centro y va a tener la misma forma. 5 partes iguales de pentarradial. Sí. Entonces su clasificación, y yo le puse clinoidea, asteroidea, opiruidea, la echinoidea, holoturoidea. Holoturoidea, los pepinos de más. Excelente. Sí. Va muy bien, excelente. Ahora pasamos a la siguiente parte.
es que le piden que haga un esquema. Y que le piden que haga un esquema, dice, de cada uno de los filos con sus principales estructuras. Y escriba posteriormente una representación. Que ponga un representante en lo posible para el país. Esto tendría que en la presentación está o buscarlo después en internet, los representantes para el país. Bueno, entonces, acá puede hacer usted de que puede hacer un esquema, un dibujo de cada un representante de estos filos o buscarlo en internet, pero teníamos que compartir pantallas para yo verlo. Usted me dice cómo lo piensa hacer. Fíjese, licenciado, como del celular estoy recibiendo la tutoría. Ajá. Va, entonces hagamos una cosa. Esto lo vamos a ver en la tutoría de repaso, creo, después. No sé si vamos a tener tutoría de repaso de esto. Entonces, si le parece, lo busca y lo tenemos listo para la tutoría de repaso. Sí, licenciado, me parece. Perfecto, entonces. Y al final solo usted se quedó. Solo usted la veo. Pero bien. Sí. Y a ver si alguien dejó un mensaje acá. Wow, licenciado, pero sí es muy interesante la rádola. Ah, le interesó esa de la rádola, sí. Muy interesante eso. Sí. Sí, muy interesante. Bueno, la felicito porque solamente usted se quedó. Pero así está la impresión. Oh, pues aquí dice 3 personas, pero ya se fue Catherine. Pero sí vino, ¿verdad? Pero el público la tiempo tuvo y se ha debido. Bueno, si no tiene pregunta, Catherine, ¿tiene alguna pregunta? Catherine, yo, Eva, quise decir. No, licenciado, y por el momento no. Ahí sí tengo una consulta, yo le voy a Ahí me la hace preguntar. por WhatsApp, me la hace. Cuando esté haciendo esos esquemas, me lo puede Sí, preguntar por WhatsApp. ahí, Exactamente. entonces, Ahí me hace un favor, Eva, de ver va. si le descarga el video. Porque yo me imagino que sí. Porque eso para mí no me gusta trabajar con Team, por eso ahora preferí trabajar con Meet. Porque Team a mí me estaba pidiendo para abrir el OneDrive y yo tengo OneDrive y no me lo reconoce por OneDrive. Yo creo que eso, usted tiene OneDrive. Sí, Ah, pues entonces OneDrive le va a pedir para poder abrir el video. A mí me va a tocar quitar OneDrive de mi computadora, volverlo a instalar. Y la vez pasada lo hice, y hoy otra vez ya se me volvió a distorsionar, por eso no me gusta usar Team. Por eso ahora vamos a lo convoqué aquí a mí. Pero quiero ver si ustedes lo pueden bajar. Pero si tiene OneDrive no va a tener problema, lo va a bajar fácilmente. bueno, entonces ya voy a comprobar eso para descargarlo. Ahí me avisa, por favor. Sí, yo le aviso. Va, perfecto. Entonces quedamos hasta aquí. Bueno, licenciado. Vale, pues. Buenas tardes, entonces. Gracias igualmente. Bueno.